Vamos a hacer inicio de la última clase de Cristología. Con esta clase lo que hemos visto desde a partir de la sexta clase hasta la clase esta, que es la clase número 10, se hará el examen que va a ser el próximo domingo, ¿vale? Por lo tanto, vamos a estar poniéndole mucha atención a lo que Dios hoy quiere enseñarnos a través de su palabra. Vamos a hacer una oración para empezar. Padre maravilloso, te damos gracias por este día. Te pedimos que seas tú tomando el control de esta clase. Te pedimos que seas tú guiándonos y enseñándonos todas esas verdades que tienes, Señor, ahí en tu palabra, Señor, que para nosotros nos cuesta, que son ocultas, pero tu Espíritu Santo que está aquí con nosotros, que está dentro de nosotros, Él nos mostrará y nos ayudará, nos revelará. Te pedimos también que bendiga a las personas que nos están mirando a través de la internet, allí donde ellos están, Señor, también que los bendiga, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer un repaso. ¿Recuerda que estuvimos estudiando la semana pasada? Era un tema muy interesante. ¿Recuerda que estábamos estudiando unos contrastes entre la humanidad de Cristo, Jesucristo hombre, y también en la humanidad de Cristo, en la divinidad de Cristo? Recuerda que decíamos de que Jesucristo, que nos decía en su palabra, venid a mí todos los que estáis ¿qué? Cansados, que yo os haré descansar. También Él se cansaba. Que Él decía en su palabra, yo soy el pan de vida. Entonces, cuando estuvo también en el desierto, que después de llegar dice que tuvo hambre. Entonces, si Él es el pan de vida, dice de que mi viniera no tendrá hambre, pero tenía hambre. Que Él dijo que yo soy el... Después de ayunar también dijo de que Él era el agua de vida, y tuvo sed. ¿Vale? ¿Cuál era la otra que estuvo estudiando? Eran 4. La angustia, experimentó la angustia y la soledad. ¿Vale? El Señor Jesucristo en su naturaleza, eso es lo que queríamos contrastar, su naturaleza. Entonces Él dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida, y murió. Él es la vida y ha muerto. ¿Ves? Entonces el contraste que estuvimos estudiando la semana pasada. Y después empezamos a estudiar otras cosas que Él experimentó como hombre, como humano. De niño se fue desarrollando, como se desarrollan los niños. Se van desarrollando y van creciendo. Y Él tuvo todo ese desarrollo normal como hombre. Pero también experimentó la angustia, lo que estaba diciendo la hermana, ¿sí? Estuvo ese tiempo de soledad, estuvo allí, estuvo intercediendo, orando allí por nosotros. Lloraba también. Lloraba. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas demuestran que Jesucristo es 100% hombre, porque ya hemos estudiado que es 100% Dios. Hemos estudiado su divinidad, por lo tanto, seguimos estudiando. Y hoy vamos a mirar en esta parte que corresponde, seguimos viendo la naturaleza humana de Cristo. ¿Vale? Nosotros podríamos estudiar mucho más cosas de Jesucristo. La verdad que estamos intentando resumir en estas clases, en estas 10 clases, un poco lo más práctico y sencillo, pero para conocer más a Jesucristo. Quiero hacer una pregunta. El tiempo que hemos recibido lo que es parte de Cristología, ¿el Señor les ha enseñado algo a través de la palabra? ¿Dios les ha mostrado algo nuevo? ¿O lo tenían claro más o menos todo lo que habíamos visto? Yo en lo personal he aprendido todo porque no sabía y la verdad que he aprendido todo. Estaba prácticamente nula, pero ahora tengo más conocimiento. Perfecto. Es eso. Yo creo que eso, así como te pasa a ti, nos pasa a todos. A mí cuando yo recibí esta clase yo me quedaba, cada vez que en una clase aprendía más algo de Cristo. Algo de Cristo. Y es bueno conocer a Cristo. Es bueno que lo conozcamos. Pero vamos a seguir estudiando. Vamos a seguir estudiando la vida de Cristo. Lo que pasa es que en el próximo trimestre que nos corresponde vamos a empezar a estudiar ahora a la tercera persona de la divinidad. ¿Cuál es? Vamos a empezar a estudiar ahora el Espíritu Santo. Vale, qué bonito, ¿no? Que esta clase hemos estudiado todo con respecto a la palabra de Dios, el principio de año. Ahora en este trimestre hemos estudiado la vida de Jesucristo, no toda su plenitud, pero hemos estudiado parte que nos ha ayudado a quitar velos y cosas que nos ha dejado. Y también
vamos a estudiar, ahora finalizando esto, vamos a estudiar lo que es la vida del Espíritu Santo como persona, ¿vale? Entonces vamos a empezar para avanzar porque hoy tenemos mucho que escribir. Los nombres humanos de Cristo. Es el título que vamos a escribir, ¿vale? Entonces vamos a escribir, así como vimos los nombres divinos de Cristo, ahora vamos a ver nombres humanos, ¿vale? Entonces escriba como título los nombres humanos de Cristo. Los nombres humanos de Cristo. Entonces, en la Biblia encontramos varios nombres. En la Biblia encontramos varios nombres que muestran la humanidad de Jesucristo. En la Biblia encontramos varios nombres que muestran la humanidad de Cristo. Entre estos tenemos, ¿vale? Entonces, como les decía, ¿recuerdan cuáles son los nombres divinos que estuvimos estudiando de Cristo? Estudiábamos que Jesucristo era llamado el Hijo de Dios, el unigénito de Dios. Dios fue llamado Jesucristo. Jesucristo es llamado Dios, sencillamente porque es Dios. Entonces, en la humanidad, en lo que estuvimos estudiando, en la divinidad de Cristo, estudiamos esos nombres, nombres divinos, ¿vale? Estudiamos en la parte de esos nombres también de que Jesucristo es llamado el Alfa y el Omega, el principio y el fin, ¿vale? Estuvimos estudiando atributos de Él y toda esa parte, pero entre los nombres humanos de Cristo. Entonces, ¿cuáles son estos nombres? Vamos a escribir el primero. El primero es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, ¿vale? Vamos a estudiar Lucas 19:10. Recuerden de que todos los apuntes los estamos resolviendo es aquí. Entonces colocamos títulos, pero los conceptos los estamos aprendiendo en la clase. Muchas veces tú le puedes decir a un hermano, pásame los apuntes. Claro, te pasa un título y un versículo, pero el concepto, ¿dónde lo estamos aprendiendo? En la clase. Entonces se da de cuenta la importancia de estar en la clase, porque es la manera de aprender el concepto ahí, y lo estudiamos con la palabra, ¿vale? Entonces vamos a leerlo todos. Lucas 19:10, ¿qué dice? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Entonces dice, él mismo está hablando, él dice el Hijo del Hombre. Entonces es un nombre que se ha utilizado. ¿Qué es el Hijo del Hombre? Muchas veces, qué bueno entender de que quién lo dijo, justamente Lucas. El autor Lucas, si ustedes estudian los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y adicional Juan, ¿sí? Estos 4 evangelios muestran al Señor Jesucristo de una manera diferente. Cada uno lo ha mostrado diferente. En el caso de Mateo, Mateo muestra al Señor Jesucristo en su palabra, lo muestra como el Rey, ¿sí? El reino de los cielos se ha acercado como el Rey, ¿sí? Ese Mesías prometido. Marcos muestra al Señor Jesucristo, lo muestra como un siervo. Porque el mismo Señor Jesucristo dice, yo no vine a servir. Yo no vine a ser servido, sino vine a servir. El mismo lo muestra, y en varios textos de Mateo y Marcos. Lucas lo muestra como el Hijo del Hombre, como hombre. Muestra a Jesucristo, lo muestra como hombre, su naturaleza humana. Por eso él se detiene mucho en mostrar la genealogía de Jesucristo. Él se detiene y empieza a tener esa genealogía de dónde proviene, desde Abraham, desde allí, pero empieza a mostrar esas genealogías y muestra muchos conceptos que en la palabra de Lucas que nos hace llevar al Hijo del Hombre, ¿vale? Y Juan lo muestra como Dios. El Evangelio de Juan es netamente lo que hemos estudiado, todo lo que es Jesucristo, digamos, para poder estudiar en su divinidad. Hemos obtenido muchos versículos de Juan, porque Juan es el que ha mostrado, ¿recuerdan uno de esos versículos? El verbo se hizo carne, Juan 1:14, Juan 1:18, terminando de que el Hijo de Dios, a Dios no lo ha visto nadie, sino lo ha mostrado ¿qué? El Hijo, y empieza a mostrarlo. Estudiamos toda esa parte. Entonces Juan es el que nos enseña a Jesucristo como
como Dios, ¿vale? Por lo tanto, aquí nos vamos a enfocar en el tema que estamos estudiando, que Jesucristo es el Hijo del Hombre, ¿vale? ¿Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento alguna profecía que hablen del Hijo del Hombre? Daniel, en Daniel 9 y en Daniel, bueno, estando en las profecías de las 70 semanas, Daniel está orando y allí se presenta un ángel y él después empieza a hablar de que el Hijo del Hombre, empieza a hablar del Hijo del Hombre que iba a venir. Esas palabras las utilizó el primer mártir de la iglesia. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, dice de que él estaba allí y lo primero que dice que cuando estaba a mirar, vio los cielos abiertos, viendo la gloria de Dios y vio el Hijo del Hombre. La naturaleza como hombre, ¿sí?, estaba siendo vista en la gloria de Dios allá en su esplendor, como hombre. ¿Por qué? Porque Dios adquirió una naturaleza. La segunda persona de la Trinidad adquirió una nueva naturaleza. ¿Cuál fue? La de hombre. Se vino y se hizo hombre. Eso es lo que hemos estado estudiando. Entonces, Dios adquirió una nueva naturaleza, que es la naturaleza humana, y la tiene la segunda persona de la humanidad. ¿Está claro hasta aquí de que el Señor Jesucristo es llamado el Hijo del Hombre? ¿Vale? Vamos a estudiar el segundo punto. El hombre. Ya no solamente el Hijo del Hombre, sino el hombre. Es otro título que se le da al Señor Jesucristo. Otro nombre, podríamos decir. ¿Vale? Entonces, es llamado el hombre. A ver, ¿qué dice la palabra en 1 de Timoteo 2:5? Entonces lo leemos. 1, 2, 3. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Vamos a entender una parte aquí que quiero que entiendan. El nombre del Señor Jesucristo es un nombre compuesto. Jesús, Cristo. Jesús tiene un significado. Jesús en su naturaleza humana. Cristo en su naturaleza divina, mostrando las dos naturalezas de Jesucristo. La naturaleza 100% hombre, 100% Pero durante este desarrollo que vamos a hacer, vamos a entender algo que es bueno que nosotros lo sepamos, porque muchas veces no sabemos a veces a orar y a diferenciar. Estamos orando, y si yo les dijera un ejemplo, yo voy a decir estas palabras: Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Eso es correcto? No. ¿Por qué? Jesús murió por los pecados por nosotros. Del mundo. ¿Por qué? Dime por qué, dime por qué. Porque Jesús es el hombre. El hombre y Cristo es ya. Porque murió, Cristo es divinidad y Él murió en su naturaleza humana. Exactamente, perfecto, esa es la respuesta correcta, me gusta. Jesús murió como hombre, pero Cristo no puede morir porque es Dios. ¿Me dan cuenta? En su naturaleza divina, pues Dios no puede morir. Entonces es bueno que nosotros entendamos esos conceptos, y a veces puede ser que una persona no lo entienda y en el púlpito dice estas palabras y nosotros ¡amén! Porque no entendemos. Decimos muchas cosas que muchas veces no comprendemos. Es bueno que... Yo no lo sabía. Es bueno. Ahora lo aprendí. Ahora, es bueno que nosotros entendamos estos conceptos y entendamos que cuando nos refiramos, Señor Jesús, tú has muerto por mi pecado. Yo no puedo decir, Cristo, has muerto por mí. No, porque Cristo no muere. Cristo es eterno. ¿Entiende? Es Dios. Vino y se hizo hombre. ¿Vale? Entonces eso es bueno que lo entendamos para poder entender, y en nuestras oraciones y todo eso lo diferenciamos y entendemos. Ahora vamos a ir avanzando y sobre eso vamos entendiendo más de la palabra. Entonces Jesucristo, hombre, como hombre, es el segundo hombre. Dios primero creó un hombre. ¿Cuál fue? Adán. Adán. Y él, pues por medio de él entró la condenación a toda la humanidad. Pero por medio de Jesucristo, hombre, fue que nosotros, y en su divinidad, lo que fue todo, en su ministerio y lo que él realizó, ese plan de salvación de Dios, por medio, ¿sí?, en esa naturaleza, él se sacrificó como hombre. Se hizo cordero como hombre.
No se hizo cordero como Dios, se hizo cordero como hombre. ¿Vale? Como hombre, Él fue que murió por nuestros pecados. Él que ha padecido aquí en esta tierra como hombre. No padeció como Dios, si no sería un engaño para nosotros. No podríamos estar nosotros pidiéndole al Señor que nos ayude a vencer tentaciones de que el enemigo viene a ponernos día a día, cuando vemos que Jesucristo pues sí las hizo como hombre, en su naturaleza hombre, 100% hombre, no en su naturaleza divina, como hombre, ¿vale? Está claro esta parte, ¿vale? Ahora, vamos a estudiar el tercer punto, el hijo de David. El hijo de David. ¿Vale? Entonces otro nombre que es utilizado en la Biblia, que es utilizado para referirse al Señor Jesucristo en su humanidad, ¿sí? Es utilizado el hijo de David. ¿Por qué en la humanidad se refieren al hijo de David? Pues que David también era un hombre. Y tiene que una descendencia, es su bisabuelo, tatarabuelo, o sea, la genealogía de Jesucristo para llegar a David, pues Mateo. han pasado, está en Mateo justamente, pero que han pasado muchos años, pero ¿de dónde viene Jesucristo? De esa genealogía de hombre de David. ¿Y de dónde viene más? Vamos atrás, de Abraham, que es el pueblo adquirido por Dios, el pueblo que Dios llamó por medio de un hombre. Entonces desde ahí empieza a mostrar una genealogía. Lucas va más allá, Lucas lo lleva la genealogía más allá. Pero ¿qué dice? Va entonces Mateo 1:1. Libro, vamos a leerlo todo, 1, 2, 3. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Vale? Entonces él empieza a mostrar desde dónde viene la genealogía de Jesucristo, mostrando la naturaleza, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener claro de que Dios le había dado esa promesa, ¿a quién? A David. A Abraham también le había dado una promesa. Dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Pero por qué? Porque Jesucristo nació de ese linaje. De Abraham ha nacido de ese linaje. Y ahí es donde se ha hecho posible de que todas las familias de la tierra sean benditas por medio de Jesucristo. Y ha nacido y viene del linaje de Abraham. ¿Está claro, no? Entonces el Señor muestra esa naturaleza. Ahí estamos viendo la naturaleza humana. 100% hombre, genealogía. ¿Quién más en la Biblia recuerdan de que hablaba y veía a Jesucristo como hijo de David? ¿Ustedes recuerdan en la Biblia un pasaje bíblico donde había un hombre que estaba, el ciego Bartimeo, que estaba gritando, y resulta que el Señor Jesucristo iba pasando y entonces el ciego empieza a gritar: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. Empieza a llamarlo hijo de David. ¿Qué era lo que este hombre estaba diciendo? Porque a veces leemos la Biblia muy deprisa y no entendemos por qué este hombre lo estaba llamando hijo de David, un ciego. ¿Lo estaba llamando qué? Hijo de David. Estaba entendiendo. Él estaba entendiendo las escrituras. Él estaba entendiendo las profecías que habían sido escritas por medio, que le habían dado esas palabras. Para los judíos, esas palabras ya habían sido dadas porque ya había sido una escritura dada, lo que es la parte del Antiguo Testamento, donde el Señor le había dado una promesa a David. Y dice que de David, ya lo vamos a estudiar, ¿sí? Esto es donde va a nacer un rey que es eterno, que no tendrá fin, su reino no tendrá fin, y empieza a dar una profecía. Entonces, cuando Bartimeo le estaba diciendo a Jesucristo, hijo de David, estaba entendiendo las escrituras, estaba entendiendo la palabra. Estaba diciendo algo que ni siquiera las personas que estaban alrededor lo entendían. O sea, podríamos decir que Bartimeo estaba viendo más que ni siquiera las propias personas que sí podían ver físicamente. Eran más ciegos los que estaban alrededor de la vida de Jesucristo, estaban más ciegos que el propio Bartimeo, que estaba ciego físicamente, pero espiritualmente entendía quién era Jesucristo. Entonces, cuando ocurren estas cosas, Jesucristo pues
si ustedes miran la palabra, es bueno rescatar de que siempre miren cuando la persona se refiere a Jesucristo, cómo se refieren. Cuando las personas se referían a Jesucristo y le decían maestro, maestro bueno. ¿Quién le dijo así? El joven rico. Le dice maestro, maestro bueno. ¿Cómo se refiere? Le está diciendo que él es un maestro. ¿Cómo le dijo Nicodemo? Señor, reconocemos que viene de Dios como maestro. Porque estas cosas que tú haces no son hechas, ¿sí? Si no es de alguien que venga de Dios. Pero dice que vienes de Dios, pero como maestro. Pero había otras personas en el pueblo judío, en la Biblia, que ustedes leen, que lo reconocían: Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres, ¿sí? La confesión de Pedro. La confesión de Pedro. Pedro llega y dice: ¿qué dice la gente quién es de mí? ¿Recuerdan? Mateo 16, 18, cuando empieza a decir: ¿qué dice la gente quién soy yo? Entonces dice: algunos creen que tú eres Juan el Bautista, sí, que había resucitado otra vez. Claro. Recuerde que Juan el Bautista pues había sido muerto, lo habían decapitado, esto. Pero ahí dice: algunos creen que tú eres Isaías, Jeremías, bueno, no recuerdo cuál. Jeremías. Algunos dicen que tú eres el profeta, ¿sí? Pero después le dice: y tú, vosotros, está bien, la gente ya sé qué es lo que piensa de mí, y vosotros, ¿quién dice que soy yo? Entonces Pedro hace una declaración y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba reconociendo. Entonces veíamos de que muchas personas reconocían, pero había personas de afuera que no estaban en el círculo cercano de Cristo, que reconocían a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, lo reconocían. Y en este caso, este ciego reconoció a Jesucristo como ese reino, ese era el rey que estaban esperando. Él lo reconoció. Tú eres el Hijo de David. Por eso lo llamaba Hijo de David. Lo llamaba de esa manera. ¿Estamos entendiendo? Es bueno que entendamos esto. Entonces, tercer punto: Hijo de David relacionado. Cuarto punto: el Salvador. Jesucristo es llamado en la Biblia Salvador. el Salvador. ¿Vale? Pues entonces, vamos a ver qué dicen las Escrituras con respecto a esta palabra. El Salvador. Mateo 1:21. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Y dará a luz un hijo y llamará de su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús significa Salvador. Eso es lo que significa la palabra Jesús. El nombre de Jesús significa Salvador, y Cristo es el ungido, el Mesías. Entonces por eso les decía de que el nombre de Jesucristo es un nombre compuesto. Jesús, que es el Salvador, y Cristo, el Mesías. El que murió por nosotros, ¿quién fue? Jesús. Como hombre. ¿Vale? ¿Y quién es el que vino a este mundo y estuvo haciendo ese, que estuvo ahí? Por eso decimos que las dos naturalezas acompañaban a Jesucristo en el día a día. Porque las cosas que él hacía eran cosas que no las podía hacer un hombre, sino las podía hacer solamente era Dios. Entonces Cristo hacía, por decir, cuando le hablaba a la tormenta, y la tormenta ¿qué? Cuando multiplicaba la materia, eran cosas que las estaba haciendo, solamente lo podía hacer era Dios, ¿vale? Resucitar a los muertos, es unas cosas que solamente lo puede hacer Dios, ¿vale? Cuando él demostraba todos los atributos divinos, los puede hacer como Dios. Él lo demuestra después en su palabra, lo hemos estudiado, ¿no? En sus atributos divinos, cómo lo demuestra, ¿vale? Por lo tanto, ahora nos vamos a enfocar. Él salvará. Jesucristo es el que salvará. Ahora, esto, ¿quién le está hablando aquí a María? El ángel. El ángel es el que le está hablando y le está diciendo de que el hombre, ¿cómo lo va a llamar? ¿Cómo lo tiene que llamar? Jesús. Dice, porque él salvará. Y él está diciendo por el significado de que Jesús es Salvador, porque él es el que va a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Hay alguien que haya sido salvo Amén. por medio de Jesús? Claro, nosotros hemos sido salvos por medio de nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesús. Jesús.
es nuestro Salvador, como hombre en su naturaleza. Todo lo que Él hizo fue para salvarnos a nosotros, ¿vale? ¿Está claro esa parte? Entonces, vamos a hacer más bien, recordar. El primer punto que estudiamos, El Hijo del Hombre. el Hijo del Hombre. Jesucristo es llamado en la Biblia el Hijo del Hombre. ¿Quién lo expresa así como Hijo del Hombre? Lucas. ¿Vale? ¿Cuál es el segundo punto? El hombre. El hombre. Jesucristo, hombre. El que ha muerto es Jesús, hombre. No Cristo ha muerto. Cristo no ha muerto porque Cristo no puede morir. ¿Vale? Queda claro esa parte. Tercer punto. El Hijo de David. El Hijo de David. ¿Vale? Entonces veíamos que Mateo nos enseña de la genealogía por parte de el Señor Jesucristo que viene de David. ¿Vale? Y el cuarto punto es El Salvador. el Salvador. ¿Vale? Salvador. El Salvador. ¿Vale? Que Jesucristo, la palabra Jesús significa Salvador. Salvador. ¿Vale? Cristo Mesías. Entonces Cristo significa que es el ungido. ¿Vale? Ahora, razones bíblicas de la encarnación. ¿Qué es lo que quiero tomarme aquí? ¿Cuáles son las razones bíblicas de su encarnación? ¿Por qué Jesucristo o por qué Cristo se hizo Hombre. hombre? ¿Cuáles fueron esas razones? Aunque en el punto anterior que habíamos estudiado de los nombres, vemos que hay personas que llamaron a Jesucristo de otras maneras. La Biblia nos deja claro estas partes, pero hay más. Llamaron de esta manera, lo podían llamar de otra manera. Pero nosotros hemos rescatado estas que son muy importantes. Ahora, razones bíblicas de la encarnación. Hay varias razones. Hay varias razones por las cuales el Señor, hay varias razones por las cuales el Señor Jesucristo se hizo hombre. Entonces, la idea sería, hay varias razones por las cuales el Señor Jesucristo se hizo hombre. Entre esas tenemos. Entonces hay varias razones que Él cuando vino, cuando Él estaba allí en el cielo, estaba allí, hay unas razones por las cuales Él vino a esta tierra. Esas razones, y esas son las que vamos a estudiar, ¿vale? Entonces, hay varias razones por las cuales el Señor Jesucristo se hizo hombre. Entre esas tenemos. Vamos a estudiar la primera, ¿vale? Primer punto. Jesucristo se hizo carne, como título. Primer punto. Jesucristo se hizo carne para mostrar a los hombres cómo es Dios. Para mostrar a los hombres cómo es Dios. Recuerda que esto ya lo hemos estado estudiando. Hemos estado estudiando en todo tiempo y en todo momento que Jesucristo vino a esa tierra para expresar al Padre. Cuando Él vino aquí a esta tierra, vino a expresar, dice en Colosenses 1:16, ¿sí? Y en Colosenses 2:9, ¿sí? Recuerda que estuvimos estudiando que decía que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, ¿vale? Estuvimos estudiando que Jesucristo vino a esa tierra a expresar. O sea, Jesucristo es esa imagen del Dios invisible. No es que sea irreal. Jesucristo es la sustancia de Dios. De lo que está compuesto Dios, pues Jesucristo lo ha expresado. Lo ha expresado a nosotros. ¿Vale? ¿Está claro? Vamos a estudiar qué dice Mateo 11:27. Vamos a leerlo todo. Mateo 11:27. 1, 2, 3. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué es lo que está diciendo y lo que hemos resaltado en rojo? Dice que al Padre no conoce, ninguno lo conoce, sino ¿quién no es el único que lo conoce? El Hijo. No lo conoce. ¿Te acuerdas el versículo que lo tienen de memoria, el de que estuvimos estudiando la semana pasada, de que en Jesucristo Dios habitaba en una luz que era Inaccesible. inaccesible?
donde nadie podía entrar. Pero solamente Jesucristo es el que ha venido de esa luz inaccesible, ha venido y se ha expresado para mostrarnos a nosotros al Padre. ¿Vale? Entonces, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todo se le entregó al Hijo. Nadie conoce al Hijo, dice, sino El el Padre. Es el que conoce al Hijo. ¿Cómo es? Lo conoce. Ahora él dice, y al Padre ninguno lo conoce, sino el Hijo. No lo conoce nadie, lo conoce es el Hijo. Es el Hijo el único que puede expresar al Padre. Entonces Jesucristo se hizo carne para mostrar a los hombres cómo es Dios, para poder nosotros entender a Dios. Jesucristo es el otro logos, son dos logos. Lo estuvimos estudiando en bibliología, que la palabra es la palabra escrita, es la que nos muestra al Padre, nos enseña a conocer a Dios. Y Jesucristo, como palabra viviente, ¿sí? Recuerda, dice en el principio él era, es el verbo, la palabra. Jesucristo es el otro logos, el que expresa a Dios. Son dos logos. La palabra que nos muestra al Padre, nos da poder a conocer, y Jesucristo nos muestra al Padre. Las dos maneras que podemos conocer a Dios ha sido por medio de la palabra y por medio de Jesucristo, que es el mismo Dios mismo haciéndose carne para mostrarnos al Padre, al Dios mismo. ¿Vale? Ahora, qué bueno, y me gusta esta parte final que dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora, ¿qué estamos haciendo aquí? Justamente nosotros, lo que el Hijo está haciendo en nuestras vidas es revelándonos a nosotros al Padre. Nos lo revela. No lo podemos ver, pero si no lo puede revelar, Jesucristo expresa, nos muestra con el Padre. Y ahorita estamos conociendo al Padre, vamos conociendo, porque conoces tú, ¿quieres conocer al Padre? Pues conoce a Jesucristo. ¿Quieres saber del Padre? Conoce a Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Entienden? Jesucristo está haciendo eso con nosotros. Jesucristo nos está revelando al Padre, a nosotros. ¿Vale? ¿No les parece eso precioso? Amén. Jesucristo nos está revelando a nuestro Creador, a nuestro Padre. A ese Dios todopoderoso nos lo muestra, es Jesucristo. ¿Vale? Mateo 1:18. Eso es un poco para corroborar. Entonces, Mateo 1:18. ¿Qué dice Mateo 1:18? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Vale? Entonces a Dios nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Pero el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él es el que lo ha expresado. Él es el que nos lo ha dado a conocer. Esto lo hemos estado recalcando en todos estos estudios que hemos hecho. Bueno, que entendamos que Jesucristo es el que nos revela al Padre, nos muestra al Padre. Lo que le dijo Felipe al Señor Jesucristo, ¿recuerdan? Muéstrame al Padre y me basta. Y le dice: Felipe, tanto tiempo haces que estamos, ¿sí?, en el ministerio, y ¿cómo me puedes decir a mí que te muestre al Padre? ¿Cómo me puedes decir que te muestre al Padre? ¿Acaso no crees que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Si no me crees a mí, ¿sí?, cuando le decía también a la audiencia, no me creéis a mí de que yo estoy en el Padre, pues entonces créame por las obras, porque las obras que Jesucristo hacía no eran unas obras que las hacía cualquier hombre, ¿vale? Entonces, esa palabra el Señor siempre lo dejó, la palabra nos enseña que Jesucristo nos muestra al Padre. Dice que nadie le vio jamás, a Dios nadie le vio jamás. Y ahora alguno me dirá: a ver, hermano, entonces explícame cómo es que en la palabra de Dios antes Abraham dice que estuvo hablando con Dios, Moisés estuvo hablando con Dios, ¿sí? Que hubieron apariciones, ¿sí?, en los libros del Antiguo Testamento muestran que que era un anciano, que muestran al Padre o que muestran a Dios. Entonces, ¿eso qué significa o cómo se llama eso? Eso se llama, y apúntenlo si quieren, porque eso es bueno que lo estudien, ustedes lo van a repasar. Eso se llama una teofanía. Una teofanía, que es una aparición,
de algo que es Dios se manifestaba a nosotros de una manera, y eso se llama, para estudiarlo así en la palabra se llama teofanía. Y si ustedes lo buscan en casa juiciosamente bien, Hermano, el versículo de Mateo 1:18 habla del nacimiento de Jesús. No sé si... ¿no coincide? Vale, pues entonces si quiere alguien que me busque este versículo en el Google y me aparece este versículo ahí, puede ser que lo haya escrito mal, ¿vale? Lo escriben así como está, aparece ahí va a aparecer. Alguien que me haga esto y ya lo corregimos. Perdón, ¿puede repetir lo que es teofanía? Teofanía. ¿Cuándo? Sí, ustedes lo van a buscar. Hay estudiosos de la palabra de Dios aquí. Amén. Eso es una tarea que les estoy dejando. Yo puedo explicar, es una aparición de la manera como Dios se manifestaba, como Dios se expresaba. Dios se expresó a ellos. Entonces, nosotros podríamos decir que Moisés, cuando estaba allí orándole a Dios, le dice: yo no quiero avanzar porque quiero ver tu gloria, muéstrame tu gloria. Y esta es una oración tan increíble. Imagínate que Moisés había visto unas maravillas, unas señales y unos milagros que Dios había hecho a través de él. ¿Sí? Abrir el mar era un milagro, algo increíble. Todas las plagas que mandó para Egipto las vio físicamente. Estaba él ahí, Moisés, viendo todo lo que Dios estaba haciendo. Pero cuando iban por el desierto, tienen una conversación y le dicen de que él quiere. Juan 1:18, ¿vale? Pues entonces de una lo vamos a corregir. Juan 1:18. Gracias. Entonces no es Mateo, ¿vale? Muy bien. Así me gusta, como los hermanos de Berea. Miran la palabra para corroborar que lo que yo estoy diciendo es verdad. Entonces la hermana corroboró a ver si en Mateo dice: esto no dice aquí la palabra, eso es el otro lado. Pero es Juan. Muy bien. Juan 1:18. Entonces, Moisés estaba allí diciéndole: muéstrame tu gloria. Y le dice: no, porque ningún hombre puede ver y va a quedar vivo. Le está diciendo Dios: yo te meteré sobre la peña. Te meteré sobre la peña, ¿cuál es? La roca, que es Cristo. Te meteré sobre la hendidura que hay en la peña. Te meteré en esa hendidura, que Jesucristo es la roca, te meteré ahí. Y yo pasaré. Y tú podrás ver mi espalda. Entonces, ¿Dios tiene espalda? Porque no se ve. Sí, no. Vuelvo y lo digo. Esos son estudios que uno tiene que empezar a preguntarse de toda la palabra. O sea que Dios tiene espalda. Dice la palabra que tiene espalda. Pues ahí son esos estudios donde tenemos que coger la palabra y empezar a indagarla. No, Dios es espíritu. El autor tiene que manifestarlo de alguna manera para poderlo entender. Pero eso es lo que vuelvo y le digo. Todas esas apariciones y esas cosas son las teofanías que están ahí. Nosotros vamos a entender. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Está claro esa parte? Hay más cosas como estas que están ahí. Nosotros las leemos muy deprisa y no entendemos y a veces, pero es bueno que nosotros indaguemos y cada palabra con detalle empecemos a mirarla con lupa. ¿Vale? Como los ángeles. ¿Los ángeles tienen alas? No. ¿Qué opinan ustedes? Sí, los querubines. ¿Tienen alas? Vale. ¿Los ángeles tienen ruedas? No. Sí, la palabra también lo dice de que los hombres que llevaban ruedas, tenían ruedas. Entonces, ¿los ángeles tienen alas y ruedas? Bien. Es bueno que nosotros entendamos todo esto porque, claro, cada autor nos muestra algo diferente, pero claro, él lo está expresando a su manera. Ahora nosotros cuando estemos allí vamos a saber si tienen alas o tienen ruedas. ¿Vale? Y algunos dicen: sí, no, yo he visto uno y tiene unas alas blanquísimas, hermosas y bonitas. No, si lo ha visto en el Facebook o en el Google, que lo han visto que lo dibuja. Pero vuelvo y le digo, es estudiar la palabra para poder entender bien los conceptos y poder entenderlo todo. Otro no puede decir: no, es que la palabra dice que los ángeles tienen alas. Claro, pero también dice que tienen ruedas. ¿Vale? Eso es como para tener más o menos. Ya hace muchos años, ya miles y miles de años, ya habían con los patines allá. Ya. Vale.
Bueno, entonces este ya lo hemos leído. A Dios nadie le dio a más y nos lo ha mostrado el unigénito, ¿vale? Segundo punto. Jesucristo se hizo carne para morir por nuestros pecados. Para eso fue que se hizo carne. Jesús se hizo, Cristo se hizo carne. Dios, el verbo, Dios se hizo carne. Entonces Cristo, Jesucristo se hizo carne. ¿Para qué fue? Para morir por nuestros pecados. ¿Vale? Vamos a ver qué dice la palabra. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Vamos a leerlo todo. 1, 2, 3. Quien llevó él mismo nuestros pecados. ¿Entonces quién dice que lo está llevando? Cristo está llevando esos pecados. Jesús. Perdón. Jesús está llevando esos pecados. ¿En dónde? En su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Entonces la palabra está diciendo que Jesús llevó él mismo ha llevado nuestros pecados. No eran los pecados de él. Entonces cuando habla de que llevó nuestros pecados, no está diciendo que está llevando los pecados de él y los suyos. No, Jesucristo no cometió ningún pecado. Estoy llevando nuestros pecados. Y aquí me voy a tener 2 minutos. No sé, el Señor me está mostrando que les diga esto. Imagínate que el hermano, yo le digo al hermano Carlitos, yo le digo, Carlitos, yo te he pagado la multa que tú tienes de 300 euros en el ayuntamiento. Y él me dice, yo no tengo ninguna multa. ¿De qué hablas, hermano? Sí, yo te la he pagado. Allí parecía Carlos Vicencio y claro, yo me di cuenta de tú y te he pagado la multa. Y él le dice, no, tú estás loco. Vale, de que vas a ir a comer eso. Pero imagínate que Carlos va por la carretera y va por una zona escolar y dice 30 kilómetros por hora, el máximo que puede andar, y Carlos va a 60 kilómetros por hora. Para un policía, lo para, le dice, te voy a sacar una multa. Esto es una zona escolar, por lo tanto tú no puedes andar a más de 30 kilómetros por hora. Toma, multa. Esa multa cuesta 300 euros. Ahora él ya sabe que tiene una multa. Yo me voy y después ya él sabiendo que tiene una multa, le digo, Carlitos, yo te he pagado la multa de 300 euros que tú tenías en el ayuntamiento. Entonces él me va a decir que yo estoy loco. No. Él me va a agradecer, me va a decir, de verdad, hermano, pero no hacía falta. Muchas gracias por haberse tomado la molestia. Él está agradecido conmigo, ¿por qué? Porque él entiende que él tenía una multa. Mira, hermano, nosotros todos los que estamos aquí teníamos una multa. Amén. Teníamos una multa. El problema es que no lo sabíamos. Por eso es bueno entender que Jesucristo murió por nuestros pecados. Si tú dices, no vamos a relacionarnos nuestros, por mi pecado. Entonces diga, Jesucristo murió por mis pecados. Ahora ustedes entendiendo que Jesucristo ha muerto por tus pecados, que eras tú la que tenía que estar en esa cruz, eras tú la que tenía que estar padeciendo y estando allí. Ahora entendiendo esto de que Jesucristo hizo una sustitución, te ha librado a ti para poner en su cuerpo, tú no deberías de estar agradecido con Dios. Amén. ¿Vale? Es bueno que entendamos esto porque nosotros muchas veces no entendemos de qué nos ha librado Dios. No era Él el que tenía que estar ahí, éramos nosotros los que teníamos que estar ahí. ¿Vale? Amén. Tercer punto. Perdón. Hebreos 9, 27, 28. Vamos a leerlo todos. Hebreos 9, 27, 28. 1, 2, 3. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también, aquí, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Uy, aquí hay tanto que enseñar, pero no hay tiempo. Vamos a rescatar la parte de aquí arriba un poquito. De manera que está establecido que el hombre muera una sola vez. Aquí en este versículo se viene abajo la doctrina o lo que ellos están diciendo, la de la reencarnación.
que las personas reencarnan, van muriendo y van reencarnando en otros cuerpos. Porque dice que ha sido establecido de que la persona, que los hombres que mueran una sola vez, y después de que haya vivido en esta tierra, viene un juicio para esa persona. O sea que no puede ser que esta persona que ha muerto haya volver a reencarnar para volver otra vez a vivir en esta tierra. ¿Vale? Ese es un versículo. Otra cosa que podemos rescatar aquí, en la parte de abajo, dice de que en los judíos están esperando al Señor Jesucristo que venga por primera vez. Dice que cuando vino Jesucristo, vino ya la primera vez y dice, aparecerá por segunda vez. Lo que los judíos para ellos están esperando a Cristo por primera vez, nosotros lo estamos esperando ¿qué? Por segunda vez. ¿Vale? Es bueno pero enfoquémonos en lo que estamos aprendiendo. Cristo fue ofrecido una sola vez, ¿para qué fue? Para llevar los pecados de muchos. ¿Cuáles muchos? ¿Pueden levantar la mano los muchos? ¿Nosotros? Es nosotros, ¿vale? Está claro este punto que estamos estudiando, que Jesucristo entonces ¿para qué se encarnó? ¿Para qué vino a esta tierra? Para llevar los pecados de nosotros. Los pecados, nuestros pecados, por mis pecados. Para eso fue que se vino a esta tierra, ¿vale? Tercer punto. Jesucristo se hizo carne Jesucristo se hizo carne para eliminar el dominio que Satanás tenía sobre nosotros. Jesucristo se hizo carne para eliminar el dominio que Satanás tenía sobre nosotros. ¿Vale? ¿Está claro esta parte? Ahora, ¿qué dominio, de qué dominio nos está hablando aquí este texto? ¿De qué dominio nos está hablando? El dominio que teníamos anteriormente cuando estábamos sin Cristo. Ahora, ¿sigue habiendo dominio en este mundo? Sí. Claro, Él sigue gobernando. Él es el príncipe de este mundo. Él sigue, Satanás sigue teniendo dominio, pero a nosotros nos ha librado de las garras de Satanás. Nos ha librado del infierno. Nos ha puesto en otra posición, nos ha puesto en su cuerpo. Y en el cuerpo que ha ido creciendo durante todo este tiempo, los 2000 años, digamos, desde la venida de Pentecostés, de los 120 personas que estaban reunidas, hasta el día de hoy, se sigue añadiendo al cuerpo de Cristo. Y por el camino que Él mismo ha cruzado, que Él dice que Él es el camino, por ahí estamos saliendo nosotros hacia el cielo. Nos hemos ido hacia el cielo. Ahora ya nuestra ciudadanía no es terrenal, ahora nuestra ciudadanía es celestial. Hemos ido saliendo por ahí, por ese camino. Jesucristo es el camino. ¿Quién vino a preparar ese camino? Jesús. ¿Quién lo preparó primero? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Recuerda que Juan el Bautista es el que vino a preparar el camino del Señor. El camino que es. ¿Y después quién es el camino? Jesús. Juan 14 dice, yo soy el camino. ¿Vale? Está claro. Jesucristo se hizo carne para poder quitarnos ese dominio donde Satanás nos tenía a nosotros. Estábamos siendo esclavos. Jesucristo vino y nos ha libertado. Ahora Satanás no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Satanás no tiene eso. Entonces hay personas que de pronto dicen, ay hermano, es que a mí me da mucho miedo en mi casa. Yo para ir al baño tengo que prender todas las luces porque me da miedo. Y están asustados y habitan así. Hay muchas personas que viven así. Pero miedo de qué, ¿por qué tendríamos que tener miedo? Entienda, hermano, nosotros estamos dentro del cuerpo de Jesucristo. El espíritu vivificante de Jesucristo está morando dentro de nosotros. Muchas veces por no entender estas verdades es que tenemos ese miedo y tenemos que estar prendiendo luces y no nos podemos quedar solos porque nos asusta el coco. No tengo miedo. ¿Te das cuenta lo que les quiero decir? No tendríamos por qué. Si tuviéramos la identidad y la claridad, o que tuviéramos con nuestro entendimiento en qué posición nos encontramos dentro del cuerpo de Cristo, entonces nosotros no tendríamos por qué tenerle miedo a estas cosas porque se vienen a nuestros pensamientos. Deja de estar viendo tantas películas de terror y más bien ponte a leer la palabra y verá que vas a entender. Pero eso es que te da miedo.
Después de ver 3 películas de terror, te va para ver, ya no quiere, no duermo con la luz encendida. Como si la luz encendida lo fuera a salvar de algo. Yo no tengo televisión, ¿eh? Bueno, mejor. Menos te contaminas. Bueno, entonces Jesucristo nos hizo, a nosotros, nos hizo, ¿sí? Se hizo carne para eliminar el dominio que Satanás tenía. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Colosenses 2, 13, 15. Colosenses 2, 13, 15. Colosenses 2, 13, 15. 1, 2, 3. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. ¿Juntamente con quién? Con Cristo, con Él. Perdonándoos todos los pecados. ¿Qué pasa que dice? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, Satanás no tiene ningún dominio sobre los hijos de Dios. Amén. No tiene ningún dominio. Ya está vencido. Dice la palabra que está bajo nuestros pies. Que nosotros estamos dentro del cuerpo de Cristo. Jesucristo lo ha vencido. ¿Entiende? Lo ha vencido. Cuando la profecía en Génesis 3:15, 3:16 dice de que Él aplastará la cabeza de la serpiente, le ha dado un golpe certero, la simiente de la mujer, que es Cristo, hablando de Cristo, le da un golpe certero en la cabeza que lo ha matado. Lo ha dejado cao. Hermano Fernando, una pregunta. Cuando nosotros decimos, bueno, hay personas que dicen, te reprendo Satanás, nosotros tenemos esa autoridad de reprenderlo. Sí y no. A ver, ¿cómo te lo explico? Nosotros tenemos la autoridad para esto, porque dice en tu nombre echarán fuera demonios y harán todas estas cosas. Pero a veces lo que la gente no entiende, que se la pasa más reprendiendo a Satanás y les dan tanta importancia a Satanás y en tantas cosas, cuando deberíamos de entender posicionalmente dónde nos encontramos, que estamos dentro del cuerpo de Cristo, y empezar a entender las escrituras y eso. Mira lo que hizo Daniel. Cuando se estaba Daniel orando, dice de que el príncipe de Tiro se opuso a una palabra que venía de parte de Dios para traer las 70 semanas de Daniel. O sea, ustedes buscan las 70 semanas, ahí está el estudio de lo que es la escatología bíblica, de todos los finales de los últimos tiempos. Y entonces él estaba en 21 días ¿de qué? Oración. De oración. Dice que estaba en ayuno, estaba comiendo solamente verduras, no estaba comiendo legumbres y estas cosas. ¿Qué pasa? Él estaba orando. ¿Y quién estaba haciendo la tarea de los demonios? ¿De la oposición? ¿Quién estaba reprendiendo o quién estaba luchando? Pues el ángel, los ángeles que están ahí están haciendo ese trabajo. Si nosotros nos ponemos a dedicar nuestra vida de ministerio, de estar reprendo y que te reprendo y Satanás por aquí, fuera aquí, le estamos dando tanta importancia a Satanás, donde verdaderamente lo que tenemos que es adorar y alabar al Señor. Amén. Y entender la posición donde nosotros nos encontramos. Por eso le digo que sí podemos decir, pero no te quedes ahí. No le des la importancia. No, es que yo me pregunto, porque hay una parte de la Biblia que ahora no me acuerdo, que me parece, no está muy clara porque es muy así, que un ángel le dijo a Satanás que Te reprendo, en Judas. Que Jehová te reprenda. el Jehová te reprenda. Entonces me parece que, según yo, me parece que nosotros no podemos, porque Dios no te dijo te reprendo, Dios te dijo el ángel de Sí. Jehová. Entonces me parece que nosotros antes, no sé, por eso me pregunto, que ante Satanás no tenemos esa autoridad, pero sí a los demonios. Entonces, Pero, eso es lo que yo vale, no entiendo. No eso lo vamos a estudiar cuando estudiemos demonología, ¿vale? Ah, vale. Eso lo vamos a estudiar de demoniología. No nos vamos a detener por eso, pero sí es bueno que eso está en Judas. Entonces estaba peleando el ángel por el cuerpo de Moisés, estaban peleando, y entonces él dijo, no se refirió palabras de maldición sobre Satanás, sino le dijo, Jehová te reprende.
los reprende es. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender de todo eso? Cuando vayamos a estudiar demonología dice, uy, nos van a volver unos expertos para estar echando demonios. No. Vamos a entender que eso le corresponde a Dios. A nosotros no. Esa lucha espiritual que se está viviendo, nosotros estamos aquí, pero espiritualmente hay una lucha, hay una guerra espiritual que se está luchando. Eso no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde a Dios. Nosotros nos encargamos de adorar su nombre y de hacer la gran comisión, de llevar alma, ¿vale? Seguimos, porque si no, no vamos a decir. Hebreos 2, 14, 15. 1, 2, 3. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne, vamos a leerlo todos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte de Cristo al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es este? El diablo. Lo dice la palabra claro, el que tenía el imperio de la muerte. ¿Pero qué hizo? Lo destruyó. ¿Cómo? Y después dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso era nosotros, nos ha libertado. ¿Vale? Pero mira Dios, cómo es que Dios, yo me pongo a estudiar a veces, y gracias, también tengo que darle gracias a los maestros que me han estado enseñando estos estudios, porque verdaderamente me han revelado y me han mostrado tantas cosas maravillosas. Justamente mi maestro decía que ¿cómo es posible que a quién se le cabe la cabeza de que uno matando a su enemigo lo va a vencer? Satanás creyendo que de pronto con la muerte de Cristo, pues resulta que él iba a ser vencido, era Satanás. ¿Te das cuenta? No vamos a entrar ahí, pero es para que entiendan ese concepto. Cuarto punto. Jesucristo se hizo hombre para poder ejercer el ministerio sacerdotal a favor nuestro. Jesucristo se hizo hombre para poder ejercer el ministerio sacerdotal a favor nuestro. Ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote. ¿Qué pasa? Esta palabra de pronto nosotros no la entendemos mucho, pero los judíos sí entienden que es un sumo sacerdote. ¿Vale? Si ustedes estudian la palabra de Dios, cuando estudian la palabra de Dios, ellos tienen bueno que entender que en la palabra de Dios podemos entender que hay un sumo sacerdote y el pueblo judío tenía que presentarse ante el sumo sacerdote para poder empezar o por el sumo sacerdote pedir perdón por nuestros pecados. ¿Vale? Y Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, no por la orden de los levitas, sino por la orden de ¿qué? De Melquisedec. No vamos a entrar acá, pero Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, lo dice la palabra en Hebreos. Hebreos 2, 16, 17. Leamos primero y ya habrá tiempo cuando lo esté explicando de que lo escriben. 1, 2, 3. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Eso es lo que hacían los sumos sacerdotes, expiaban los pecados del pueblo. Jesucristo ha expiado nuestros pecados, ¿sí? Él nos ha limpiado, ¿vale? Entonces, expiar los sacerdotes. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Ahora, Hebreos 9, 11, 12. Pero estando ya presente, Cristo, ¿qué? Sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos de becerros, sino por su propia sangre entró una vez siempre en el lugar santísimo, haciendo obtención de una eterna redención. ¿Qué es lo que está diciendo? Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo, pero no en el que ha sido hecho de varos, sino en el real que está en el cielo, y allí mismo derramó su sangre.
derramó su sangre allí justamente en el cielo, para poder nosotros obtener una eterna redención. Hemos sido, por toda la eternidad, hemos sido redimidos, ¿vale? Hebreos 9:24 también lo dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces dice que ¿dónde está ese tabernáculo? En el cielo. Fue en el cielo donde Jesucristo derramó su sangre, ¿vale? Ahora el último punto. Jesucristo se hizo hombre para poder cumplir el pacto davídico. Jesucristo se hizo hombre para poder cumplir el pacto davídico. Segunda de Samuel 7:16 está mostrando el pacto davídico. Vamos a leer el pacto davídico primero. ¿Qué es el pacto?